Voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido con el programa Bosques Andinos y un poco como un antecedente de lo que hacemos como programa, ¿no? El programa fue creado en 2010 y trabaja principalmente en algunas líneas. La primera de las líneas es otorgando incentivos de conservación a comunidades nativas, ¿no? Hemos trabajado también con comunidades campesinas en Amazonía, ¿no? Casi todo el trabajo del programa ha sido enfocado en estos años en Amazonía. El programa tiene una temporalidad hasta julio del próximo año. Julio del próximo año ya acaba el programa, ¿no? Entonces justo estamos trabajando temas para ver una posible ampliación del programa. En el transcurso del tiempo que ha trabajado el programa, ha otorgado incentivos que son 10 soles por hectárea de bosque conservado, es lo que el programa entregaba. El mecanismo se llama TDC, es transferencia directa condicionada. Hay una transferencia económica del Estado a la comunidad, no hay un intermediario, o sea, el Estado firma un convenio con la comunidad y otorga esos incentivos de 10 soles por hectárea, ¿no? Directa, como le digo, porque no hay intermediario, y condicionada porque hay dos condiciones que tiene que cumplir para que se vuelva a dar ese incentivo. Ese incentivo es anual, ¿no? Entonces, esas dos condiciones, una es que la comunidad cumpla con el plan de gestión que se ha comprometido a establecer al inicio de que firme el convenio, y la segunda es que no existan eventos de deforestación en el bosque que sea destinado para la conservación. Si cumple esos dos compromisos, al fin de año se ratifica la comunidad y se vuelve a firmar un año más de convenio, ¿no? El programa ha trabajado, este convenio dura 5 años, de los cuales espera que la comunidad se gradúe, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos 274 comunidades que han pasado por este esquema. En el transcurso del tiempo los últimos 3 años, por decirlo así, hemos tenido una mayor demanda de las comunidades. En los primeros años hemos llegado a 70 comunidades, y recién los 3 últimos años hemos crecido como en 200 comunidades, ¿no? Y eso ha sido positivo en cuanto a crecer, como brindar una mayor capacidad de usuarios, pero también ha sido complejo en el tema de la asistencia técnica. Ahí sí hemos tenido deficiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las comunidades nativas están, no todas en lugares tan accesibles, ¿no? La selva central es fácil entrar, San Martín, algunas zonas fácil entrar, Atalaya, Ucayali, pero cuando ya hablamos, por ejemplo, de Loreto, es muy complejo el brindar la asistencia técnica, ir mensualmente y ver cómo está avanzando sus trabajos, ¿no? Entonces, en 2018 tuvimos problemas, porque la asistencia técnica no llegamos a tantas comunidades. Ese año fue el año que crecimos más, y no pudimos brindar esta asistencia técnica a todas las comunidades, ¿no? Entonces, ese es un punto de las lecciones que hemos tenido en el tiempo, ¿no? Otro tema que hemos también ido cambiando es que al inicio las comunidades tenían el temor de firmar un convenio con el Estado. ¿Por qué? Porque piensan que el Estado le va a quitar su territorio. Pero lo primero que pensamos. Después que han pasado 4 o 5 años que han visto la experiencia con otras comunidades, más bien hemos tenido una demanda de comunidades que querían afiliarse. Entonces, eso también ha comenzado a ocurrir en el tiempo, ¿no? Ahora tenemos cartas de comunidades que quieren afiliarse al programa, ¿no? Otro esquema que también ha pasado en el mecanismo de implementación es que cuando una comunidad firma el convenio con el programa, como les dije, ahí se establece un plan de inversión. Este plan de inversión tiene cuatro líneas de trabajo: una línea social, una línea ambiental, un componente productivo y un componente de gestión, ¿no? Entonces, la comunidad puede gastar los recursos en esos 4 esquemas. El esquema en el que más ha gastado, lógicamente, es el productivo, ¿no? Las comunidades han invertido más en mecanismos de café, cacao, principalmente, ¿no? Algunas han invertido en temas más sociales. Y también hemos tenido otro tema con la dispersión, se llama, de las comunidades, ¿no? A veces cuando uno hace la focalización para saber en qué ámbitos va a intervenir, pues
terminas escogiendo de repente 2 comunidades en Satipo, 2 en Pasco, y están tan dispersas que brindar la asistencia técnica es más complejo, ¿no? Entonces, por ahí en el 2017 hemos trabajado un tema de clusters, bueno, un término de repente no o de paisaje, se quiere llamar así, un paisaje de conservación, que esté amarrado también al tema de las áreas naturales protegidas. Las comunidades nativas están a veces en zonas de amortiguamiento, ¿no? Y como son colindantes a las áreas naturales, a las ANFs, pueden fortalecer estas áreas si se convierten como en barreras de conservación, ¿no? Con estos mecanismos. Entonces, uno de los criterios que se ha utilizado es que si una comunidad se acerca a un ANP, pues tenía un puntaje mayor para calificar el programa, ¿no? Otro problema que hemos tenido con las comunidades para afiliarlas es el tema de la documentación que se requería de las comunidades. Es creo que la barrera más compleja, ¿no? A veces, como hay un tema de transferencia económica, la comunidad tiene que tener pues su junta directiva, tiene que tener una cuenta abierta en el banco, tiene que tener varias cosas que esa ha sido la parte más compleja de recoger información, ¿no? En cuanto a las comunidades. Saber cuándo una junta está pues por terminar y va a empezar la otra para hacer el cambio, y cuando vayamos al banco la cuenta esté activa y no esté con la firma anterior. Entonces, de ese tema hemos tenido problemas, ¿no? Otro tema con las comunidades que hemos trabajado también es que si uno, por ejemplo, ve Ucayali como región, muchas de las comunidades que están en Ucayali, casi el 50%, están multadas por OSIFOR. Entonces, al estar multadas por OSIFOR, algunas comunidades tienen multas hasta mayores a 30 UITs. Entonces, no podían recibir un beneficio del Estado si todavía estaban en multa con el Estado, ¿no? Entonces, tuvimos también que conversar con OSIFOR para sacar un análisis de cuáles eran esas comunidades que tenían estos temas de deuda con el Estado, ¿no? Algunas han acogido a 2 mecanismos, inclusive OSIFOR tiene un mecanismo también de conservación como parte del pago de la multa, ¿no? Y de cierta manera se ha articulado eso con OSIFOR, ¿no? Otro tema que también hemos avanzado en el tema con las comunidades es en el monitoreo de las comunidades, ¿no? Las comunidades han establecido sistemas de monitoreo y vigilancia comunal. Bueno, nosotros sí, para eso hemos desarrollado una plataforma que se llama GeoBosques, que les da información mensual a esta comunidad, les mandamos unos reportes, y con lo cual la comunidad tiene que ir a revisar si es que identificamos eventos de deforestación que le llamamos alerta temprana, ¿no? Entonces, antes de esperar que el año se cumpla y la comunidad se caiga porque la deforestación llegó al tope que tenía para ese año, advertimos mensualmente en cómo va su estado y decimos: oye, este mes han tenido un evento de 2 hectáreas y su tope en el año era 3 y ya se les puede caer el convenio, ¿no? Entonces, sí tenemos un sistema de ese tipo, ¿no? Que se ha desarrollado para entregar información periódica a esas comunidades, ¿no? Los reportes. Ahora, con el programa Bosques Andinos, el programa Bosques es punto focal dentro del MINAM. Entonces, dentro del MINAM, el programa Bosques se articula con la Dirección de Economía y Financiamiento, y también con la Dirección de Cambio Climático, para que se coordinen los trabajos que hacen en el MINAM. Entonces, principalmente al comienzo hemos tenido trabajos desarrollados a la Estrategia Nacional de Bosque y Cambio Climático. Y lo otro que íbamos a desarrollar con el programa Bosques Andinos es el tema del monitoreo de la cobertura de bosques andinos, ¿no? Actualmente, los sistemas de monitoreo de la cobertura de bosques que tenemos solo están desarrollados para la Amazonía. Y si uno analiza, no sé si en otros países es la misma lógica, si uno analiza los estudios de monitoreo que han habido de mapeo en el Perú desde cuando que hizo el Malet, el primer mapa en el 75, hasta los últimos mapas que hizo Proclim, INRENA, todos los mapas han tenido solo datos para bosque húmedo amazónico, porque han consumido principalmente imágenes Landsat, ¿no? Entonces, estas imágenes funcionan muy bien en bosques, bueno, que tienen un tipo de vegetación con bosques muy frondosos, coposos, pero el bosque andino y el bosque seco tiene otra característica muy distinta, ¿no? Son bosques más relictos, más fraccionados, muchos más leñosos, que no responden muy bien a este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, uno de los puntos que tenemos, que hemos trabajado el año pasado con el programa Bosques Andinos era para terminar de completar la información para los bosques andinos, ¿no?
El tema de bosques secos lo venimos trabajando actualmente con la cooperación japonesa, ¿no? Bueno, aquí está lo que les mencionaba. Normalmente todos los monitoreos que hemos hecho de bosques desde el año 75, porque todos los demás monitoreos han usado información de imágenes Landsat, no salvo el primero que usó fotografías aéreas. ¿Por qué? Porque cubren la mayor parte de la superficie del territorio peruano, porque no tienen costo. ¿Y por qué? Porque cuando uno quiere evaluar qué pasó hace 10 o 20 años, esas imágenes tienen una antigüedad que permite hacer esa evaluación, pues, ¿no? Si uno, por ejemplo, usa ahora el Verusat, por ejemplo, que tiene 3, 4 años de lanzado, no va a poder ver qué pasó hace 10 años, ¿no? O si usa pues, otros satélites que recién están lanzando, que son muy buenos, algunos, mientras más finos, son más caros, ¿no? Entonces, es por eso que se ha usado, en todos los estudios que han usado para el monitoreo nacional, han usado esas imágenes, ¿no? Y no hay todavía metodologías para bosques andinos, ¿no? Y justo en eso es lo que estábamos conversando con el programa Bosques Andinos. Entonces, ¿qué cosa queremos como información? Esta es información, por ejemplo, que sacamos para el bosque húmedo amazónico. Determinamos la pérdida que hay anualmente, bueno, ahora vamos a sacar la 2018, sabemos dónde se concentra. El principal foco de concentración en el Perú hace más de 10 años ha sido la carretera Federico Basadre entre Ucayali y Huánuco, en la zona central. Y bueno, también otros patrones entre Junín y Satipo, el Madre de Dios, la minería, San Martín, que ya perdió la cuarta parte de los bosques que tenía en su región. Saber cuánto se pierde anualmente, los tamaños de pérdida que tenemos. Es importante porque a veces hablamos de deforestación y comparamos con Brasil o con otros países. Brasil tiene patrones de deforestación de 20 hectáreas en tamaño y nosotros no llegamos ni a 5 hectáreas en muchos de los casos, ¿no? Es una deforestación más pequeña, ¿no? Entonces, para saber qué políticas aplicar, entonces la información es lo que nos va a permitir después tomar o decidir dónde actuar como país, ¿no? A nivel nacional. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos ahora para el tema de trabajo con bosques andinos, ¿no? 5 minutos. Ya. Entonces, estábamos revisando para trabajar en la segunda fase, porque en la primera fase principalmente ha sido un diagnóstico de qué es lo que necesitamos líneas establecer y ponerlas en la segunda fase. Entonces, una de las cosas que hemos estado analizando es completar. Si bien tenemos los mapas de cobertura vegetal a nivel nacional, tenemos los mapas de ecosistemas, donde hay información de bosque andino, cada mapa nos dice una superficie distinta, ¿no? Entonces, lo que es determinar, posiblemente comencemos haciendo un piloto, así como hemos hecho con bosque seco, en alguna región, posiblemente sea Purímac, porque es la que más información tenemos actualmente, y de ahí repliquemos la metodología en las otras regiones, ¿no? Para tener la información a nivel nacional de estos bosques, ¿no? Entonces, para la segunda fase hemos establecido 3 líneas de trabajo, ¿no? Una relacionada con completar el monitoreo de la cobertura y uso de estos bosques a nivel nacional, empezando con un piloto en una región para tener información. La diferencia es que esta información tiene que ser replicable anualmente, no puede ser una información que solo sea para un año, ¿no? Y de ahí no se vuelve a hacer, de acá tiene que ser replicable anualmente, ¿no? Otro es el tema de los incentivos para la conservación, buscar otras alternativas, porque a diferencia de los bosques amazónicos, pues una comunidad puede poner en el mecanismo de TSE, no sé, 10.000, 20.000 hectáreas de bosque, ¿no? En las comunidades de bosque andino de repente no va a haber esa cantidad de bosque, pero hay que buscar otras alternativas que también pueden adecuarse a algunos incentivos, ¿no? Por eso estaba todo el tema de Merece también, ¿no? Con el tema de agua. Y el tercer punto que hemos visto era la incorporación de la contabilidad a las NDCs, ¿no? A las contribuciones nacionales que hacemos como país, ¿no? Entonces, para eso necesitamos información de monitoreo, ¿no? Para saber cuánto se va a contribuir, ¿no? Entonces, para diseñar esto, se hizo a inicios de este año una consultoría, que lo que ha hecho ha sacado por cada uno de esos puntos una línea de trabajo que se tendrían que hacer para implementarlas en la segunda fase del programa Bosques Andinos que tendríamos que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, eso es en conclusión lo que estaríamos desarrollando en una segunda fase de este programa. Ok, gracias.